Imagina una mañana fría en una carretera secundaria del norte de España. El asfalto todavía conserva el brillo de la humedad, el aire huele a campo recién despertado y, a lo lejos, aparece el sonido metálico de un cambio de marchas acompañado por el inconfundible giro de unas ruedas finas. Sobre esa bicicleta viaja alguien que no busca romper un récord ni competir en una gran vuelta. Solo quiere avanzar, disfrutar del paisaje y sentir esa mezcla de libertad y esfuerzo que solo el ciclismo puede ofrecer. Al acercarse, un detalle llama la atención, en el cuadro se lee un nombre que durante décadas despertó orgullo entre miles de aficionados. Orbea. Y el modelo, casi como un susurro del pasado, es Moncayo. ¿Qué tenía de especial aquella bicicleta para que todavía hoy muchos la recuerden con afecto? ¿Por qué un modelo aparentemente sencillo sigue apareciendo en conversaciones entre coleccionistas, antiguos ciclistas y personas que crecieron viéndola recorrer pueblos y ciudades? La respuesta no es tan evidente como podría parecer, porque la historia de la Orbea Moncayo no trata únicamente de tubos de acero, ruedas o componentes mecánicos. En realidad, habla de una época entera. Hubo un tiempo en el que una bicicleta era mucho más que un medio de transporte o un artículo deportivo. Para muchas familias representaba independencia, movilidad e incluso una inversión importante. En un contexto donde el automóvil aún no estaba al alcance de todos, una buena bicicleta podía acompañar durante décadas a varias generaciones. Se utilizaba para ir al trabajo, visitar a familiares, recorrer caminos rurales o simplemente escapar unas horas del ritmo cotidiano. En ese escenario, las marcas nacionales adquirieron un enorme significado cultural. No solo fabricaban productos. Construían confianza. Entre ellas, Orbea logró consolidarse como uno de los nombres más reconocidos de la industria ciclista española, evolucionando con el paso del tiempo y adaptándose a mercados cada vez más exigentes. Sin embargo, dentro de su extenso catálogo hubo modelos que terminaron convirtiéndose en símbolos discretos, recordados no por campañas publicitarias espectaculares, sino por la experiencia directa de quienes los utilizaron. La Moncayo pertenece precisamente a esa categoría. Su fama nunca dependió de una extravagancia tecnológica ni de un diseño radicalmente futurista. Al contrario, gran parte de su atractivo residía en un equilibrio difícil de conseguir, ofrecer una bicicleta fiable, elegante y preparada para responder a las necesidades reales de los ciclistas de su tiempo. Para entender la historia de la Orbea Moncayo es necesario mirar mucho más allá del propio modelo y regresar a los orígenes de una empresa que supo reinventarse con el paso del tiempo. Orbea nació en el País Vasco como una compañía industrial vinculada a la fabricación de armas, una actividad que durante décadas formó parte del tejido económico de la región. Sin embargo, los cambios políticos, sociales y comerciales del siglo XX obligaron a muchas empresas a explorar nuevos caminos. Entre ellos apareció uno que acabaría definiendo su identidad para siempre, la bicicleta. La transición no fue instantánea ni sencilla. Fabricar bicicletas exigía otra filosofía de producción y una comprensión distinta de las necesidades del público. Poco a poco, Orbea comenzó a desarrollar modelos capaces de competir en un mercado donde la fiabilidad era casi tan importante como el precio. Lo que realmente consolidó su presencia fue la relación cotidiana que estableció con miles de propietarios. Mientras algunas bicicletas eran reservadas para competiciones o usos muy específicos, la Moncayo terminaba formando parte de la vida diaria. Acompañaba trayectos al trabajo durante la semana y largas rutas los fines de semana. Era habitual verla cargada con pequeñas bolsas para una excursión o apoyada frente a un café mientras su dueño compartía historias con otros ciclistas. Esa cercanía creó una conexión emocional difícil de medir con cifras. Cuando una bicicleta acumula kilómetros junto a una persona durante años, deja de ser un simple objeto mecánico y pasa a convertirse en el escenario de recuerdos importantes. Sin embargo, la Moncayo seguía conservando algo que no podía medirse en gramos ni en cronómetros. Representaba una manera de entender la bicicleta basada en la sencillez, la confianza y el placer de rodar sin complicaciones. Muchos propietarios afirmaban que no era la más rápida ni la más sofisticada, pero sí una compañera capaz de transmitir seguridad y personalidad.
Cuando muchas personas escuchan que un modelo clásico dejó de verse con frecuencia en las calles, suelen imaginar un fracaso repentino o una decisión equivocada que lo condenó al olvido. En el caso de la Orbea Moncayo, la realidad fue mucho más compleja. Su transformación estuvo ligada a la evolución de todo un sector que avanzaba a gran velocidad y obligaba a fabricantes y consumidores a cambiar sus prioridades. A medida que el ciclismo entraba en una nueva etapa, el mercado comenzó a premiar bicicletas cada vez más ligeras, especializadas y orientadas al rendimiento. Los cuadros de aluminio ganaron protagonismo y, con el tiempo, la fibra de carbono pasó a representar la innovación y la alta competición. Los grupos de transmisión evolucionaron, los sistemas de frenado mejoraron y las expectativas del público crecieron al mismo ritmo que la tecnología. En muchos casos, la restauración no perseguía aumentar el valor económico de la bicicleta, sino preservar una parte de la memoria personal. Una Moncayo podía haber pertenecido a un padre, a un abuelo o a un vecino que recorría diariamente las mismas carreteras. Restaurarla significaba conservar también esas historias invisibles que nunca aparecieron en los catálogos ni en las competiciones. Lo más sorprendente es que muchas de estas bicicletas siguen siendo perfectamente utilizables. Sus propietarios no las guardan únicamente como objetos de exposición, las sacan a rodar en encuentros de ciclismo clásico, paseos tranquilos o eventos donde la elegancia de las máquinas históricas recibe tanto reconocimiento como la velocidad de las modernas. También existe un renovado interés por comprender cómo se fabricaban estos modelos. Frente a una industria actual marcada por procesos altamente automatizados y materiales avanzados, las bicicletas clásicas recuerdan una época en la que el trabajo artesanal, las soluciones mecánicas sencillas y la facilidad de mantenimiento ocupaban un lugar central. Para muchos entusiastas, esa simplicidad tiene un encanto difícil de reemplazar. Naturalmente, sería exagerado afirmar que la Moncayo cambió por sí sola el rumbo del ciclismo o que fue el modelo más avanzado de su generación. La historia disponible no respalda una conclusión tan rotunda. Su importancia reside en otro aspecto, fue una bicicleta que representó con fidelidad las aspiraciones de miles de usuarios comunes, personas que buscaban fiabilidad, calidad y la posibilidad de recorrer kilómetros construyendo recuerdos. Esa es quizá la razón por la que sigue despertando tanta nostalgia. No simboliza únicamente una marca o un modelo concreto, sino una manera de vivir el ciclismo en la que el viaje importaba tanto como el destino. Una época en la que salir a rodar significaba descubrir carreteras secundarias, conversar con otros ciclistas al detenerse en una fuente o regresar a casa con las piernas cansadas y la sensación de haber aprovechado el día. Hoy, cuando las bicicletas incorporan tecnologías impensables hace décadas y el mercado ofrece opciones para casi cualquier disciplina imaginable, la Orbea Moncayo permanece como un recordatorio de que la esencia del ciclismo no depende exclusivamente de la innovación. También se construye con experiencias compartidas, objetos que envejecen con dignidad y máquinas capaces de seguir inspirando afecto mucho después de abandonar los escaparates. Quizá por eso, cuando alguien encuentra una vieja Moncayo apoyada en el rincón de un almacén o circulando silenciosamente por una carretera local, no está viendo solo una bicicleta antigua. Está contemplando un fragmento de historia industrial, una muestra de la evolución del ciclismo español y el testimonio de una generación que descubrió el mundo pedaleando. Algunas máquinas dejan de fabricarse. Otras dejan una huella tan profunda que continúan viviendo en la memoria de quienes crecieron con ellas.